Vamos a ver la unidad número 6, ¿de acuerdo? Unidad número 6 es el tema de la prueba, la actividad probatoria. Vayan buscando ahí lo que tienen en, en su, en su cartilla, la unidad número 6. La prueba, toda la actividad probatoria, se desarrolla en la averiguación preliminar, en esa etapa que ustedes ya saben dónde comienza y dónde termina. Recuerden que al fiscal le llega una denuncia o la noticia criminis, o bien le llega las averiguaciones de prevención, y él realiza una averiguación preliminar. Y termina cuando lo llama al imputado para celebrar la audiencia de imputación. De ahí en adelante comienza la investigación penal preparatoria. En estas dos etapas procesales, averiguación preliminar o mejor dicho, y la investigación penal preparatoria, son etapas donde el fiscal, básicamente su actividad central es acreditar el hecho que se presume que se ha cometido. Es decir, hay un hecho delictivo denunciado que luego va a ser investigado por el fiscal, y el fiscal lo tiene que investigar a ese hecho y por ende tiene que acreditarlo, tiene que probar. La actividad probatoria es central en un proceso penal, ¿no? Nosotros vamos a ver, antes de ver los principios que rigen la actividad probatoria, 4 conceptos vinculados al tema que usted tiene que saber manejarlo, ¿no? Siempre les explicaba en los cursos anteriores, para que cuando ustedes realicen un informe o hablen con algún superior o con el fiscal, sepan utilizar bien determinados términos. No es lo mismo medio de prueba que objeto de prueba, que órgano de prueba o que elemento de prueba. Son 4 cosas diferentes. Nosotros vamos a ver estos 4 conceptos, ¿de acuerdo? Primero veamos el concepto de elemento de prueba, o simplemente elemento de convicción, o simplemente prueba. Es el primer concepto que tienen que saber. Elemento de prueba o elemento de convicción o prueba. Si ustedes se fijan en la cartilla, el título de la unidad es actividad probatoria. Hay una pequeña introducción y ahí hay 4 conceptos. Nosotros vamos a ver entonces uno de los conceptos, que es elemento de prueba. ¿Qué es el elemento de prueba o elemento de convicción o prueba? Es es el dato que se incorpora al proceso penal, es el dato, esa es la palabra clave, dato, que se incorpora al proceso penal y que sirve para producir conocimiento sobre un hecho del pasado. En este caso, ese hecho del pasado es un presunto hecho delictivo y sus circunstancias. Entonces, es un dato, es el dato que se incorpora al proceso penal, ¿no? Ese es el elemento de prueba o simplemente elemento de convicción. Vamos a ver ahora elemento de prueba, ahora vamos a ver órgano de prueba. El órgano de prueba es el sujeto que aporta el dato. Ya enseguida con un ejemplo lo van a entender bien, ¿no? Todos estos 4 conceptos. Entonces, órgano de prueba es la persona, el sujeto que lleva el dato al proceso penal. Es el sujeto que porta, que lleva el dato, que incorpora el dato al proceso penal. Luego tenemos objeto de prueba, es sobre lo cual recae el dato, sobre el cual recae la actividad probatoria, sobre el cual recae la prueba. Generalmente en un proceso penal, siempre el objeto del proceso penal va a ser el presunto hecho delictivo y la circunstancia del mismo. ¿Entienden? Entonces ya tenemos elemento de prueba, órgano de prueba, objeto de prueba, y ahora llegamos al término de medio de prueba. Medio de prueba es el procedimiento que está regulado en la ley que permite
que ese dato sea incorporado al proceso penal. Es decir, es la forma en que el dato va a ser incorporado al proceso penal. ¿De acuerdo? Miren, yo quiero mostrar en la cartilla cómo está... bueno, ahí tienen, unidad 6. Hay un ejemplo para entender bien estos cuatro conceptos. El ejemplo que nos pone la cartilla es la prueba testimonial. Fíjense, nosotros agarremos un testimonio o una prueba testimonial de cualquier proceso penal. El medio de prueba va a ser justamente la regulación acerca del testimonio. Es decir, el medio de prueba es justamente la prueba testimonial, ¿no? Es decir, quiénes pueden declarar en un proceso penal, quiénes no pueden hacerlo, cómo se cita el testigo, cómo declara el testigo, si presta juramento o no presta. Es decir, todo qué preguntas previas se les debe hacer, es decir, el interrogatorio previo, es decir, toda la regulación de la prueba testimonial es medio de prueba. Es decir, el medio de prueba es como nosotros denominamos justamente a la forma de ingresar una prueba. No tenemos como medio de prueba, tenemos prueba testimonial, prueba pericial o de pericias, prueba de reconocimientos, prueba de careo, prueba de registro, prueba de interceptación de comunicaciones escritas o electrónicas. Es decir, los medios de prueba son las regulaciones que trae el Código Procesal Penal. Luego tenemos elementos de prueba. Recuerden, el elemento de prueba es el dato que se incorpora al proceso. En el caso de la prueba testimonial, es el dicho del testigo. Es lo que el testigo nos dice, es el dicho del testigo. Es decir, si un testigo afirma haber visto a una persona a determinada hora ingresar a un domicilio, eso es lo que nos está diciendo el testigo, es la prueba, es el elemento de convicción o es el dato. ¿De acuerdo? Luego tenemos, vamos a poner acá, es decir, vamos a marcar todo esto. Luego tenemos órgano de prueba. En la prueba testimonial es sencillo. Es el testigo, es la persona que aportó el dato, la persona que vio o escuchó al presunto culpable ingresar en un domicilio a alta hora de la noche, por la tapia, por el patio, por atrás. Ese es el órgano de prueba, el testigo. La persona del testigo. Y luego el objeto de prueba siempre va a ser sobre lo cual recae el testimonio, ¿no? Sobre lo cual recae el elemento de prueba, que va a ser lo que se quiere probar, lo que se quiere probar. A ver, yo voy a poner un ejemplo y les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿de acuerdo? Pongamos que se produce, voy a dar el mismo ejemplo de las clases que estoy utilizando en las clases con los otros cursos. Al fiscal le llega la noticia de que en un baldío se ha encontrado un cadáver. Un cadáver que a simple vista presenta puñaladas en el pecho, ¿no? En el área del corazón, en el pecho. Varias puñaladas. Obviamente que acá hay sospecha de muerte violenta o bien es una muerte sospechosa de criminalidad. Lo que tiene que hacer el fiscal, primero, de manera obligatoria, es llevar adelante una autopsia. Se va a comunicar con el CIF y se va a llevar adelante la autopsia. Pregunta, ¿cómo se llama ese medio de prueba? ¿Qué nombre tiene? Medio de prueba. ¿Cuál es el medio de prueba al cual acude el fiscal? Una pericia puede ser, profesor. Perfecto. Muy bien. Ahí Judy nos dice pericia o prueba pericial. Ese es el medio de prueba. Prueba pericial o prueba de pericias. Perfecto. Allá tenemos medio de prueba. ¿Cuál es el dato, el elemento de prueba? ¿Cuál es el elemento de prueba que va a ser incorporado al proceso penal? El elemento de prueba.
Ustedes vean ahí el concepto que seguramente tienen de elemento de prueba. ¿Cuál va a ser el concepto, el elemento de prueba que va a ser, o dato, o elemento de convicción que va a ser incorporado al proceso penal? Recuerden que en la testimonial es el dicho del testigo. Acá en la prueba pericial, ¿cuál va a ser? Sería la recolección de datos en los rastros, huellas, todas esas cosas, profe. No, no, Micaela, no, no. El dato de que está sin vida la persona. No. Profesor, ¿sería el informe del forense? Eso, ahí va. Es, muy bien ahí nos dijo Juan, es el informe pericial. El dato va a ser el informe pericial, ¿de acuerdo? Y todo lo que contiene el informe pericial. Por eso yo, lo que me dice Micaela y lo que me decía Araceli, en cierto sentido también lo es, ¿no? Porque el informe, el dato que nos va a proporcionar el informe pericial es básicamente cuándo murió, desde cuándo murió, cómo murió y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces medio de prueba y elemento de prueba. ¿Cuál va a ser el objeto de la prueba en este caso? Sobre lo cual recae la prueba pericial. El cuerpo, porque ¿La víctima? Exactamente, el cuerpo o la víctima. Muy bien ahí, no sé muy bien quién me lo dijo, pero el cuerpo o la víctima. ¿No es cierto? Y todo lo que nos va a informar ese cuerpo. Y por último, ¿quién es el órgano de prueba? ¿Es el cadáver? El profesional que realiza Muy bien, muy bien. El médico forense o el la profesional que realiza la autopsia. Él es el que va a aportar el dato al proceso penal, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes siempre que lean un texto legal o reciban instrucciones, o bien que cuando ustedes elaboren un informe, utilicen bien estos términos, ¿no? Una cosa es medio de prueba, otra cosa es objeto de prueba, otra cosa es prueba, elemento de prueba o elemento de convicción, de las tres formas se la denomina, y otra cosa es el órgano de prueba, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver dos principios que rigen toda la actividad probatoria. Son los principios de legalidad probatoria y principios de libertad probatoria. Vamos a verlo. Bueno, en la carta no hace falta que comparta la cartilla, directamente yo se lo voy a explicar y después, si quieren, les explico en qué parte de la cartilla está. Bueno, miren, legalidad probatoria. ¿Esto qué significa? Que solamente va a tener valor, solamente va a tener valor la prueba o los elementos de convicción incorporados al proceso penal a través de un medio de prueba lícito. Es decir, para que el fiscal y las partes puedan incorporar prueba a un proceso penal, tienen que acudir a medios de prueba lícitos. A medios de prueba lícitos. Uno pensará que cuando hablamos de lícito, nos referimos a medios de prueba que estén regulados en el Código Procesal Penal. Y en parte es así, pero no solamente es así, porque puede acudirse a otros medios de prueba que no estén regulados en el Código Procesal Penal, pero que serán lícitos siempre y cuando no estén en contra de las leyes. ¿Ustedes conocen ese principio de que todo lo que no está prohibido está permitido? ¿Lo escucharon alguna vez? Seguramente que en penal... ¿No lo Es escucharon? el del artículo, Ese del artículo del 19. artículo 19 de la Constitución. Claro. Bueno, ese artículo es central. Ese artículo dice, todo lo que no está prohibido está permitido. Se llama principio de reserva. Es decir, puede ser que haya medios de prueba que no estén prohibidos. Entonces a ellos se puede acudir, aun cuando no estén reconocidos en el Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa?
que también en el proceso penal está el principio de de libertad probatoria. Es decir, en un proceso penal se puede probar todo, siempre y cuando esté vinculado al objeto del proceso, por cualquier medio de prueba. No necesariamente el medio de prueba tiene que estar reconocido en el código. Puede ser otro medio de prueba. En el proceso penal hay que acudir mucho a la creatividad. Un abogado defensor, un fiscal lo que se debe plantear es cómo pruebo este hecho, ¿no? ¿Cómo pruebo este hecho? Puedo acudir a los medios de prueba que están en el Código Procesal Penal, pero también puedo acudir a otros medios de prueba que no estén en el Código Procesal Penal. El único requisito es que no sean ilegales. ¿Cuáles son los ilegales? Los que están prohibidos por la ley, o bien los que están en contra o conculcan o violan garantías constitucionales. A ver, ¿alguien se puede imaginar? Yo sé que todavía ustedes no hemos visto todos los medios de prueba que están en el Código Procesal Penal, ya lo vamos a ir viendo en otras clases, pero ¿se imaginan algún medio de prueba prohibido? La tortura, profesor, La para que tortura. confiese. Exactamente, la tortura ustedes saben, era el gran medio de prueba los sistemas inquisitivos. Está prohibido. Hoy en día está prohibido, ¿no es cierto? Es decir, torturar a una persona para incorporar su confesión como elemento de convicción. Si una persona va a confesar, la confesión tiene que ser libre, espontánea, sin presiones. Ahora, si se lo tortura, obviamente esa confesión no va a tener valor. Otro medio de prueba prohibido, a ver. Aplicar el robo. ¿Aplicar qué cosa? Aplicar el robo o el hurto de algún elemento que sea clave. Bueno, es Sí. decir, en vez de... Está bien, no sé quién me lo dijo, creo que Araceli Gil, está bien. Es decir, en vez de acudir, por ejemplo, al juez de garantía para que me ordene me autorice, perdón, un allanamiento y su posterior secuestro, que sería lo legal, esos medios de prueba, el fiscal o algún policía ingresa en un domicilio, roban y después lo quieren presentar como prueba. Está bien, ese también. Es decir, vamos a la cartilla y ahí lo van a ver bien a los dos principios. Está bien, ¿no? Ese ejemplo que me dieron. Miren, principios que rigen en materia de prueba. Legalidad de la prueba. Eso está, fíjense, en el artículo 281. Es sencillito, miren la fórmula. Dice, los elementos de prueba solo tienen valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones del Código. Fíjense acá que en este artículo, cuando habla de prueba, primero nos dice los elementos de prueba. Ahí está utilizando un concepto que es elemento de prueba o el dato, ¿no? Los elementos de prueba solo tienen valor si han sido obtenidos por un medio lícito. Cuando habla de medio de prueba lícito, ahí está hablando, ya recién hablaba de elemento de convicción, ahora habla de medio de prueba, ¿no? Es decir, elemento de prueba es el dato. Acá podríamos nosotros leerlo, a este artículo se lo podría leer de esta forma. La prueba o los elementos de convicción o el dato solo tendrá valor si ha sido obtenido por un medio de prueba lícito e incorporado al procedimiento conforme a las disposiciones de este código. ¿De acuerdo? Es entonces la legalidad de la prueba. Para incorporar prueba hay que seguir determinados pasos que nos establece la ley, ¿no? No se puede, es decir, primero, no se puede acudir a medios de pruebas prohibidos y aun cuando sea un medio de prueba permitido, legal, hay que seguir los pasos que establece el código, ¿de acuerdo? Esto no atenta contra la informalidad de la investigación penal preparatoria y nada, eso es otra cosa. Y luego tenemos el principio de libertad probatoria. Fíjense, yo esta unidad siempre me acuerdo, porque este tema de la prueba, porque yo cuando rendí procesal penal, me tocó esta bolilla, que era la prueba. Entonces esta fórmula me quedó súper grabada. Miren, todos los hechos, vamos a marcar todo. Acá está.
todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto, fíjense, con el objeto del proceso, es decir, con el hecho delictivo y sus circunstancias, pueden ser acreditados, pueden ser probados por cualquier medio de prueba. Por cualquier medio de prueba, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, no sea ilegal, ese sería el requisito, ¿no? No sea ilegal. Para entender un poco esto, voy a hacer una pregunta y van a ver, quiero que vean la diferencia que hay entre cómo se prueba en un proceso penal y cómo se prueba en un proceso civil. Y ahí van a ver ustedes la diferencia, o van a entender bien el principio de libertad probatoria. Voy a preguntar, a ver, ¿alguien debe tener una motito, un auto? Sí, profesor. Bueno, Vera Isaías. Vera Isaías, ¿cómo probás que vos sos dueño de tu moto? Por ejemplo, no me contestes todavía, por ejemplo, a ver, contestame y después te voy a hacer otra pregunta. Vera Isaías, ¿cómo probás que sos dueño de tu moto? Papeles que figuran a mi nombre. Con papeles. Es decir, con papeles. El 08, título. título, cédula, con papeles. Es decir, ¿por qué me contestaste eso? Porque las leyes civiles te dicen que para probar la propiedad sobre un mueble registral, como es la moto, lo tenés que hacer a través de documentos. A través de documentos, ¿no es cierto? Es decir, en los procesos civiles hay formas la ley te indica cómo se debe probar. Por ejemplo, la propiedad de un inmueble se prueba con cédula parcelaria, con contratos de compra-venta, es decir, los procesos civiles, la forma de probar algo está establecido por la ley. ¿Cómo se prueba, por ejemplo, la paternidad sobre una persona? O la maternidad, ¿cómo se prueba? Con la partida de nacimiento. Por Eso, el acta de nacimiento. exactamente como nos dicen ahí las compañeras, con acta de nacimiento o partida de nacimiento. Si vos no tenés eso, para la ley no sos ni papá ni mamá. ¿Entienden? Ahora, en el proceso penal no hay esas limitaciones. En el proceso penal no hay esas limitaciones. Se puede probar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Se puede acudir a muchísimos medios de prueba que no estén regulados inclusive en el Código Procesal Penal. Es decir, por eso el principio de libertad probatoria, en el sentido de que en el proceso penal se puede probar los hechos por cualquier medio de prueba, siempre y cuando sean lícitos, ¿no? Siempre y cuando los medios de prueba sean lícitos. Bueno, un poco espero que le haya quedado una idea de estos dos principios, ¿no? Legalidad probatoria y libertad probatoria. Vamos con los sistemas de valoración. Obviamente a ese elemento de convicción, a esa prueba, hay que valorarla, hay que darle la importancia que tiene en cada caso. ¿Cómo se va a valorar los elementos de convicción? Se conocen tres sistemas. Prueba legal o prueba tasada, un sistema, íntima convicción y el sistema de la sana crítica racional. Rapidito lo vamos a ver a estos, porque con esto terminamos la clase de hoy. Prueba legal o tasada. Este es un sistema que rigió alguna vez en Argentina, en el cual la valoración de la prueba está hecha la hace la ley. La valoración de la prueba ya está de antemano, lo fija la ley. Por ejemplo, en algún momento se pensó que una contravención se probaba con 2 testigos. No es que se pensó, se establecía así. O por ejemplo, se decía, el delito de robo se prueba con 2 testimoniales. Un abuso sexual se prueba con 3 testimoniales y un informe médico. ¿Entienden? Es decir, directamente las partes, el juez, era
como una especie de escribano que certificaba en un proceso penal. Acá hay 3 testimoniales, ya con esto queda acreditado o acá hay 2 testimoniales y con esto queda acreditado el robo. O hay 3 testimoniales y un informe médico, con esto queda acreditado un abuso sexual. Es decir, prueba tasada, prueba legal es cuando la misma ley te indica qué medios de prueba y cuántos medios de prueba necesita para tener por acreditado un determinado hecho delictivo. ¿De acuerdo? Es decir, acá no hay mucho como para valorar, simplemente la ley lo valora. La ley te dice qué es lo que necesita para probar. ¿De acuerdo? De esa prueba legal o tasada pasamos a un extremo, que es el sistema de la íntima convicción, donde no hay ningún parámetro o ningún deber ser que se le impone al juez o a las partes para valorar un elemento de prueba. Es decir, un juez valora simplemente dentro de su cabeza, como él quiere, total, no tiene que exponer las razones o el fundamento o cómo valora una prueba. Este es un sistema que se utiliza mucho en los jurados populares. No es que se utiliza mucho, se utiliza ahí básicamente en los jurados populares. Entonces fíjense que en los jurados populares, sobre todo, que acá en Argentina hay, ¿no? Pero tenemos más la idea del sistema del jurado popular del norteamericano, ¿no? Donde el jurado popular norteamericano lo único que hace es observa el juicio, escucha y luego le pasa un papelito al juez. El papelito dice guilty, not guilty, que es culpable, no culpable, ¿no? El juez lee, dice el jurado ha encontrado no sé, a Luis Mauricio culpable, o ha encontrado a Luis Mauricio no culpable. Bueno, ahora, ¿por qué se llega a esa decisión? El jurado no tiene que explicar. El jurado no explica. El jurado simplemente dice culpable o no culpable. ¿Cómo llega a esa decisión? El jurado no explica. ¿De acuerdo? Ese es el tema de la íntima convicción, valorar la prueba como uno quiera, sin ninguna prescripción, sin ninguna norma que te indique cómo vos debés valorar un elemento de prueba. Y por último, tenemos el sistema de la sana crítica racional, que es nuestro sistema, que es el sistema que tenemos en la actualidad acá en Salta, en Argentina, y que funciona en todos los países que no tienen jurado popular. Es el sistema al cual acuden los sistemas que tienen jueces profesionales, como es nuestra provincia. Ustedes saben, en nuestra provincia no hay jurado popular. Entonces, siempre todo juez penal, cuando llega a una decisión, tiene que explicar esa decisión, tiene que motivar, fundamentar, tiene que explicar por qué llegó a esa decisión, cómo valoró la prueba. Y acá acudimos al sistema de la sana crítica racional, que es básicamente valorar la prueba conforme a los siguientes parámetros. Conforme a la experiencia y la ciencia, ¿no? También dicen conforme a la psicología, a la lógica, pero nosotros podemos resumir. A la prueba hay que valorarla conforme a la experiencia y la ciencia, conforme a la experiencia y la ciencia. Por ejemplo, pregunto acá, a ver, ¿a quién? Silvina Vera, a ver. Ana, activa el micrófono, Silvina. Te pregunto, si una persona ya fue condenada en un proceso penal previo por falso testimonio, supongamos que es una persona que ya tiene antecedentes de que miente en un proceso penal, y esa persona se presenta o es llamada a un proceso penal, ¿vos cómo vas a valorar ese elemento de prueba, ese dicho del testigo, ese testimonio? ¿Le vas a dar mucho valor o poco valor? Poco ver porque no sé, no tiene pruebas seguramente de que pasó tal cosa o de que ocurrió eso. Bueno, vos me decís, le voy a dar poco valor. ¿En base a qué le vas a dar poco valor? Porque vos vas a decir, ¿cómo vas a razonar si ya tiene, porque vos, ya tiene un antecedente de que cometió falso testimonio, de que miente en un proceso penal anterior? Entonces, ¿en base a qué le vas a dar poco valor?
en base a que ya anteriormente mintió. Bueno, y eso se llama experiencia. Entonces, Muy bien, Aire, muy bien, Silvina. Porque ya tenemos la experiencia de que esa persona ha mentido, ¿entienden? Es decir, ya hay un antecedente de que la persona mintió. Entonces, podemos decir, ¿ven? Ahí cómo se va a valorar el elemento de prueba conforme a la experiencia. Quizás la escuchemos a la persona, pero no le vamos a dar tanto valor. Lo mismo pasa de valorar la prueba conforme a la ciencia, ¿no es cierto? Conforme a la ciencia. Puede ser, por ejemplo, que busquemos valoraciones de prueba conforme a la ciencia. Supongamos que una persona dice que venía manejando y que se le rompieron los frenos y por eso no pudo frenar y atropelló a otra persona, ¿no? Ahí nosotros tenemos la declaración del presunto culpable. Pero la ciencia, un informe pericial nos puede decir que el auto tenía los frenos de manera perfecta. De manera perfecta, que se hizo una pericia, los frenos no estaban intactos, no se rompieron. Entonces, nosotros a la declaración del culpable podemos valorar de otra forma conforme a la ciencia. Es decir, sana crítica racional es valorar los elementos de prueba conforme a la experiencia y a la ciencia. Y recuerden que lo que caracteriza a este sistema es que el juez debe exponer las razones de por qué llega a esa conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos con los temas de hoy. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Opinión? A mí me quedó una duda, profesor. Decime, ¿Cuál es la diferencia entre los dos principios? Los dos principios. Uno es legalidad probatoria, es que la prueba para ser incorporada debe serlo a través de un medio de prueba lícito. Lícito. Poné así, mira, legalidad probatoria igual medio de prueba lícito. Y libertad probatoria es que se puede acudir a cualquier medio de prueba, aun cuando no esté en el Código Procesal Penal, pero siempre y cuando sea lícito. Por ende, yo por eso le explicaba al principio reserva, lo lícito no significa que esté reconocido en el Código Procesal Penal. Lo lícito significa que no esté prohibido, Por ejemplo, el Código Procesal Penal prohíbe, obviamente, las torturas, pero también la hipnosis prohíbe, por ejemplo, como medio de prueba. Es decir, todo medio de prueba que tienda a alterar la capacidad de recordar está prohibido, ¿no es cierto? Es decir, no se puede acudir a la hipnosis para probar algo, ¿de acuerdo? Pero esa sería la diferencia. Legalidad probatoria significa medio de prueba lícito. Libertad probatoria significa que se puede acudir a cualquier medio de prueba siempre que sea lícito, ¿no? Que hay libertad a la hora de acudir a medios de prueba. Una vez escuché en una clase que para probar, por ejemplo, la propiedad sobre una mascota, se había llevado la mascota ante el juez y las dos partes comenzaron a llamarla, ¿no? A donde iba la mascota, obviamente iba a quedar evidenciado que era el propietario de la mascota. Ahí nosotros tenemos un medio de prueba que no está en el Código Procesal Penal, ¿no? Pero tampoco está prohibido. Así que ustedes se imaginan la situación, el juez, la mascota y las dos partes llamando a la mascota, qué sé yo, vení, no sé el nombre de la mascota, vení para acá, no sé, bueno, el nombre del perrito, vení el nombre de la mascota. A donde iba el perrito, con eso se acreditaba quién era el propietario del perrito, ¿no? Eso no está en el Código Procesal Penal. Esa forma de probar la propiedad no está en el Código Procesal Penal. Pero no está prohibido. ¿Entienden? Ahí se ve un ejemplo claro de libertad probatoria. Bueno, me quedan menos de un minuto. Seguramente la próxima clase será el viernes a esta hora, ¿de acuerdo? A las 10 o a las 11. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
Hasta luego.